Los Kennedy, tres hermanos entrerrianos que se opusieron a sangre y fuego al primer golpe de Estado que hubo en la Argentina en 1930. El impulso para investigar la historia secreta de estos lejanos acontecimientos me lo terminó de dar el periodista Jorge Repiso, que invirtió años y años en esta investigación que después se volvió libro. Me picó el bicho porque aparte me extrañó que algo que podía haber cambiado la historia argentina, esta historia de golpes recurrentes de Estado, no estuviera en la Biblioteca Nacional, o sea, que se supiera poco y nada. ¿En la Biblioteca Nacional no hay nada? No había nada en el momento en que yo me puse a investigar. ¿De la revolución de los Kennedy? Nada. La revolución de los Kennedy, le digo yo, ¿no? Es una revolución, porque, bueno, el radicalismo, ellos eran radicales. Dos de ellos eran personalistas y uno antipersonalista. Pero el radicalismo es un partido de origen revolucionario. O sea, no vienen de los comités, digamos. Contragolpearon 2 veces. ¿Sí? Claro, y hacer un golpe de Estado, se inauguran los golpes de Estado precisamente con la caída, con el derrocamiento de Irigoyen, ¿no? Claro, y ellos reaccionan ante eso. O sea, ellos que vienen a defender la democracia. Claro. En realidad, revolución, esto es una revolución. Uriburu no hizo una revolución. Uriburu hizo un golpe. ¿Y quiénes eran los Kennedy? Los Kennedy eran 3 hermanos de 10 estancieros de La Paz, que tenían 7.000 hectáreas al borde del río Paraná, que mamaron de su madre el sentido de la libertad, la democracia, los principios. Abuelos irlandeses y madre con antepasados de guerreros criollos. Eran muy particulares estos 3 hombres y eran muy diferentes entre sí, más allá del ideal común. Sí. Uno amansaba caballos, el otro podía tirar con una boleadora, pero también tocaba Chopin. Y Eduardo, que era el más particular de los 3, que es el que finalmente después se fue a Europa, a Francia, precisamente a protestar por la revolución, la mal llamada Revolución del 30, ese era el más abierto de cabeza. Yo manejaba bajo la lluvia y subía y bajaba las cuchillas entrerrianas, esas suaves y prolijas lomadas, sin dejar de pensar en los Kennedy argentinos. Me iba a ciudad, fue el teatro de los acontecimientos que voy a narrar. Me ayudó para esto, a orillas del caudaloso río Paraná, el memorioso periodista local, Francisco Raspini. La familia era una familia numerosa, los padres tienen origen irlandés, el papá de los famosos hermanos Kennedy, y vinieron a la ciudad de La Paz y fueron criados en una zona rural muy cercana a la ciudad, donde está hoy la ciudad de La Paz. ¿Y qué? ¿Se dedicaban a ganado? Se dedicaban a la ganadería, tenían actividades muy vinculadas a los caballos, sí. Fundamentalmente a la ganadería también, y estuvieron muy vinculadas a una estancia sobre la costa del río Paraná. Ajá. Por eso también tenía mucho manejo del río, actividades acuáticas, a los caballos, a la actividad gauchesca, ¿no? La avenida de entrada a La Paz desde hace algún tiempo lleva el nombre Hermanos Kennedy, que se lee en un letrero vial apenas uno traspone el portal de entrada a la ciudad. Instalar ese cartel a 80 años de los sucesos fue como una pequeña revolución en La Paz. Es que a veces pasa en los pueblos más que en las grandes ciudades, porque hay episodios incómodos que los dirigentes prefieren dejar en el olvido, sobre todo si hay muertos de manera violenta, si el hecho de sangre fue como consecuencia, por ejemplo, de una pelea entre vecinos. Hay familias, hay deudos, amigos que podrían sentirse mal, y la solución es una sola: el forzado olvido, porque el rencor queda en carne viva. Esto pasó con los 3 hermanos Kennedy. Y hasta hoy hay un museo regional donde la municipalidad ha decidido recrear la historia con algunos elementos que pertenecieron a los 3 hermanos,
pero fundamentalmente con fotos y diarios viejos, diarios de época. ¿Qué mejor, me dije, que hablar con descendientes directos de los hermanos, como Daniel y como Mario? La abuela de ellos fue hermana de los Kennedy. Todos los cuentos los tenemos por abuela, sí, que gracias a Dios la disfrutamos, y por nuestra madre. Sí. Aparte por los tíos también. Siempre había una anécdota que salía o en la mesa de otros de lo que había sido esa etapa de la vida de ellos cuando los algarrobos vivían todos juntos y se dedicaban a la tarea del campo. ¿Ellos tenían campo? Sí, eran alrededor de casi 7.000 hectáreas. ¿Eran gente buena ellos? Sí. Totalmente. Para nosotros, para los cuentos de nuestra madre, sí, eran excelentes. Más eran preparados porque la madre de ellos había sido una maestra muy conocida. La primera maestra de aquella y zona. Los educó de jóvenes. Tanto es así que uno de ellos, cuando termina la revolución, se va a Francia y trata ya de cambiar la opinión sobre la historia de ellos. Y se entrevista con personalidades en Francia. Ahí está, pero ellos eran radicales, eran militantes. Irigoyenistas. Además, ellos entraban a la oficina de Irigoyen como amigos. Ya tenemos a todos nuestros protagonistas presentados. Y vamos directamente a los hechos, que según los periodistas aceptamos, son sagrados. El punto de partida está dicho. El general Uriburu dio un golpe militar y derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen en 1930. Algunos argentinos empezaron a tramar la idea de hacer una contrarrevolución para reponerlo, para devolverlo al poder. Y entre ellos estaban los hermanos Kennedy. Era gente joven.